Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenos días. Hoy aquí es la medianoche y hoy quiero hablarles y hacer un pequeño homenaje a, a un gran colombiano, a Gabriel García Márquez. Y como ando de rojo, eh, me quise poner un poco los colores de la bandera de Colombia. Yo sé que no me quedaron muy bien, pero no encontré mi bufanda que le va más al azul colombiano. Pero esta noche les quiero platicar algo y no tengo ganas de quedarme con él, con esta anécdota que les voy a platicar, porque hoy andaba yo viendo estas cosas que pasan en YouTube y de repente me encontré con una, con una señora que estaba estrenando eh, su estudio y todo el mundo le decía, ay, qué bonito se quedó su estudio. Y yo dije, ¿qué pensará? Que porque puso un estudio, ella ya estudió, pensé yo, pero no, obvio que no. Eh, Ella solamente estaba poniendo el estudio como un artículo decorativo. Y, y entonces recordé esta anécdota que se las voy a contar. Em, Cuando andaba yo por la universidad, em, tenía yo de profesor a Jaime Humberto Hermosillo y después Jaime Humberto, junto con una serie de alumnos, nos invitó a trabajar ya en serio con él en una película que es con María Rojo, que se llama María de mi corazón y que es el único guión que Jaime Humberto, que era un cineasta, pero también guionista, o sea que hacía cine de autor, había invitado a Gabriel García Márquez a que escribiese este guión, el cual les había implicado casi un año de sesiones entre que si me gusta, no me gusta, que si lo quiero, que no, que aquí, que cámbiale. Y finalmente nos fuimos a filmar a Acapulco, María de mi corazón, en donde yo era la script girl, o sea, la que está debajo de las cámaras y diciendo qué es lo que si está correcta la escena, si pasa o no pasa, si hubo un ruido o no. Bueno, y hay que estar agachadita en la cámara. Pero esto me permitió conocer a Gabriel García Márquez y yo estaba en la fascinación porque dije, pues, ay, va a llegar el gran escritor colombiano Gabriel García Márquez. Entonces, Jaime Humberto dio órdenes a su producción de que preparáramos el estudio de Gabriel García Márquez y que le pusiéramos todo tipo de comodidades para que él se sintiera a gusto. Entonces, él mandó traer lo mejor para el estudio de Gabriel y se le entregó un estudio muy bonito. Al lado pidió su camita, su cuarto, porque él iba a trabajar. Entonces pidió también una cama, pidió una serie de cosas. Se le compró todo lo mejor. Y él llegó, dijo muchas gracias, qué amables. Y más o menos al día siguiente que tuvimos que entrar para ver qué hacía él de cambios en el guión. Aquel estudio que habíamos arreglado y que estaba perfecto, con lo último para que él escribiera, estaba hecho un auténtico laberinto. Todo estaba fuera de su lugar. Y él dijo, no, 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 no me muevan esto, no me toquen aquello. Y ya había en la puerta de su estudio, él había acumulado una serie de cachivaches, él así les dijo, en lo cual incluía una computadora, y dijo, es que eso a mí no me sirve, yo no necesito esto para trabajar. Y dijo, yo me urge que me traigan lo que había dejado él en el hotel, que era su máquina de escribir. Y yo dije, ay Dios, es más fácil escribir con lo que le estábamos proporcionando, que era o una máquina de escribir sumamente rápida, veloz, de esas que se usaban con Margarita, o bien las computadoras que ya estaban llegando a México y Gabriel dijo, no quiero nada de eso, quiero mi máquina
Y cuando yo vi la máquina de García Márquez, dije, ay Dios mío, conociendo yo bien eso, yo decía, el tecleo aquí es bien duro. Eh, Sin embargo, a él le gustaba, agarraba y tecleaba en su máquina, eh, que era una Remington, eh, y le gustaba estar tecleando. Y todo lo demás lo votó. Dijo, esto no. Cuando vio la colcha tan satinada, tan bonita, que había pedido Jaime para él, eh, no dijo nada porque era un hombre muy, muy educado. eh, pero a mí me dijo, esto no me gusta, ¿eh? Yo quiero comprar mis cosas y, y voy a salir. Yo nunca discutía absolutamente nada con él porque pues él para mí era un maestro, era un genio y convivir con él era un verdadero placer y ayudarle en lo que él nos pidiera. Éramos parte de la producción, pues era maravilloso ya de por sí, pero cuando él sale, obviamente había que hacer ciertas limpiezas. Se salió al centro de Acapulco y regresó con una serie de cosas insólitas. Unos sombreros que se había comprado, que le habían gustado, eh, había comprado unos puros, había comprado diferentes cigarros, traía sus botellas de whisky, porque tomaba whisky, y, y traía otra serie de cosas que le habían gustado para su estudio. Su estudio quedó realmente hecho un caos, pero no permitía que le tocaras ni una sola pluma, porque además le gustaba tener plumas, lápices, gomas y parecía niño porque le encantaba tener todos muchos artículos de papelería cerca pero cuando uno se los movía, él sabía que se lo habías movido y entonces se molestaba y decía, pero ¿quién vino a moverme esto? No es posible, no se vuelvan a meter. Entonces yo veía que él sacaba, jalaba las hojas y usaba papel calca. Además, y rompía muchas hojas, decía esto a la basura y pues a nivel del mar pues él de por sí, sí era una persona que tomaba bien porque le gustaba su coñac. Yo lo vi tomar coñac nada más y solamente tengo esta experiencia con él. Y fue maravilloso porque me di cuenta que un estudio, el estudio de un verdadero genio, de un escritor, de una gente que sabe, no es ese estudio perfecto, donde todo está acomodado, ya hay paz. No, no, él era, y sí era un genio, de las personas que tenía todo tirado. En una palabra, todo tirado. El edredón este bonito que le había traído Jaime, lo desechó y puso en donde era su dormitorio, puso muchas cobijas que había comprado pues en el mercado prácticamente de Acapulco, y que le gustaban, que le iban más a su forma de ser, de querer estar bien, y se había traído una hamaca. Entonces, y la hamaca la puso en el interior de su estudio recámara. Entonces yo me di cuenta que él era de esas personas que tienen la armonía en el caos o el caos en la armonía. Y en ese caos armónico es donde él se encontraba. Y si tú movías un alfiler de ese caos, él sabía que habías movido e inmediatamente se daba cuenta. Entonces había gente que decía, es que yo le quiero arreglar. Y Jaime Merto decía, quien se meta ahí y arregle está despedido porque él solo sabe lo que quiere. Entonces no permitía casi los accesos más que para limpiezas muy elementales, lógicas y obvias, porque era un hombre muy limpio, muy culto y muy pulcro. Entonces, me encanta esta anécdota porque comparada con el estudio que yo vi hoy en YouTube de esta mujer que dice, ah, ya finalmente me quedó el estudio. No, es que ella confundió la palabra estudio con estudiar.
No, no es lo mismo. El tener un estudio no te significa que sepas estudiar. Y esto se los comento porque me encantó la manera de ser de Gabriel García Márquez, que él estaba concentrado en su guión, pero en lo que a él le gustaba, que podía parecer, pues, hasta cierto punto una revoltura, porque él ponía las hojas en una especie de cajón y desde ahí las jalaba. No estaba usando el escritorio tradicional, sino le gustaba ese cajón para jalar la hoja y estaba a su lado de él un bote para agarrar y así las hojas y aventarlas y aventarlas y aventarlas. Y pues yo tenía que comunicarme con él para ver cómo estaban fluyendo ese guión y los cambios que él estaba haciendo. Y yo un día le dije así con entre temor y no temor que si podía yo tomar alguna de sus hojas que él había tirado y me dijo, obvio, no, eso es basura, o sea, ¿tú por qué vas a leer mi basura? Entonces yo dije, es que me encantaría, yo quisiera, me dijo, pero si aquí tienes el guión y esto es lo que son los cambios y lo demás no te interesa. Y yo le dije, es que sí me interesa. Y yo me quedé allí de necia y empecé a platicar con él. Y a decirle que es que lo que él tiraba me daba tanta curiosidad saber qué era lo que él como escritor consideraba desecho, que ya no servía. Eh, y me dijo, está bien, vas a poder tomar unas hojas, pero entiende que esto para mí es basura, no tiene que ir en el guión y no quiero que se revuelva. Además me dijo, qué cosa, ¿no? Que te guste la basura. Y yo le dije, no me gusta la basura, me gusta su cerebro. Y entonces entramos en una buena conversación, él y yo, eh, porque además me comentó lo que había encontrado en Acapulco, lo que le había gustado, que había encontrado una pintora que posteriormente yo también fui a buscar y que le había comprado algunas cosas y me las mostró y era una pintura eh, pues muy de puerto, muy de una mujer que después que la conocí no tenía ningún estudio pictórico, pero que a él le había encantado lo que él estaba viendo y después colocó esos cuadros y le mandó a hacer otros eh, en los lugares donde él era su estudio. Y estos cuadros eran, pues, pues se podría decir que eran bonitos, pero no contenían gran sentido de la estética del arte. Pero a él le encantaba verlo y le encantaba su sombrero que al paso del tiempo que estuvimos ahí, empezó a desgajar su sombrero y empezó a la paja a caerse porque se desesperaba con las escenas. Finalmente me dejó tomar unas hojas porque yo no podía tomarle las hojas nada más así porque sí. Y yo las leí y me dijo, ¿verdad que es basura? Y le dije, no, no creo que sea basura. Dije, yo creo que lo que pasa es que le dije a usted, porque yo le hablé de usted, es un gran narrador y esto siento que lo está tirando, lo está desechando porque no funciona en un guión cinematográfico. No podríamos, la cámara no podría tomar esta descripción que hace usted de la cortina tan detallada, puesto que nosotros hacemos un pequeño y breve shot sobre la cortina y no encontramos todo este sentido que usted le da a la cortina. Ay, se quedó pensando y me dijo, puede ser, porque sí me cuesta ser sintético y llegar al lenguaje cinematográfico en donde el diálogo puede ser más pesado que la descripción del set y yo me tardo mucho en describir un set porque pues como tú dices, estoy en estas 4 hojas describiendo el movimiento de la cortina. Las 4 hojas que él había tirado a la basura, a mi forma de ver,
como escritora muy novel, eran maravillosas en cuanto a su contenido de discurso, es decir, em, en cuanto a la novelística. Esas hojas eran bellísimas. Él nos hablaba de cómo estas cortinas debían de abrirse en determinado momento, cómo entraba la luz, cómo le daba al personaje y todo esto, esta interacción con el personaje, y él ya las había desechado, pues precisamente porque le parecía que había demasiada narrativa, había un exceso de narrativa. Y yo conversé con él un buen rato acerca de la técnica del guión cinematográfico y de lo que él estaba desechando y de lo que también significaba su narrativa para el director, que yo consideraba que podía mostrárselas a Jaime Humberto y Jaime Humberto tomar algunos movimientos de esas cortinas para ver la luz cayendo sobre el personaje de María Rojo. Y me dijo, mira, puede ser que tengas razón. Solo dijo, puede ser, no lo aseguró. Y mostró esas hojas y Jaime Humberto hizo algunos movimientos para la cortina y salió una de las escenas más brillantes de María de mi corazón. A raíz de eso, no me volvió a dejar ver ninguna de sus hojas, pero yo sí me quedé esas 4 hojitas y las he guardado. Obviamente no están firmadas porque ni se me ocurrió que las firmara, pero ese era el estudio de un grande, de un grande que dentro de la armonía encontraba el caos y en el caos se encontraba la armonía. Entonces no le importaba ni le interesaba todos estos asuntos estéticos, estaba más concentrado en lo que tenía que escribir y en su trabajo. Y yo les quise compartir esta noche que estoy pensando en el desvelo, en esto y lo otro, y el sueño no llega hasta mí. Y quise compartirles esta anécdota de lo que he estado viendo que hay en YouTube para que vean eh, cómo el que es grande es el que en verdad es importante, el que es un genio, no necesita de los escenarios bonitos o acartonados, no necesita más que tal vez como García Márquez, su máquina de escribir con la que él estaba acostumbrado y que tal vez ya era mucho más ágiles sus dedos en esa máquina que en alguna computadora o algo así que no le gustó nunca, y en esta manera de encontrar su hábitat en donde lo más importante no era la belleza o el esteticismo de su estudio, sino era su genialidad, su arte y lo prolijo que era respecto a las descripciones de las escenas. Este fue mi encuentro con García Márquez y fue un bello momento, fue un tiempo que compartimos juntos, eh, como con toda la producción, porque no hubo para mí ninguna, eh, nada en especial, ni mucho menos, excepción de algunas pláticas que tuvimos sobre algunos escritores en algunos momentos que él descansaba y que llegaba yo y le decía de algunas, algunas cosas que si él deseaba comer o que le trajéramos, allí sí le llevábamos cosas, mientras él observaba las escenas o bien descansaba. Yo pude tener estas interacciones con el gran Gabriel García Márquez, que en paz siempre descanse, y en mi memoria está este pequeño momentito que se los quise compartir, que además viene a colación para que nosotros comprendamos la importancia del genio, del escritor, y que no tiene nada que ver con un muy bonito escritorio, unos cuadros, diplomas o lo que sea, sino que tiene más que ver con esta esencia del creador, que es creador porque así nació, que es talentoso porque así es y lo trae en la sangre y es colombiano, y esta noche se la dedico a Colombia recordándole a uno de sus más grandes escritores
con el que tuve el placer de convivir unos raticos, como dirían ustedes, y que me hace hoy rendirle un homenaje y que ustedes conozcan estos detalles de un grande que no necesitaba más que una maquinita vieja, su papel calca, sus hojas y su gran cerebro. Y con eso, él tuvo su premio Nobel y llevó la bandera y su patria a todo el mundo y está considerado como uno de los mejores escritores de este planeta, de estos tiempos, y siempre será así, porque así era él, sencillo, sencillito. Se fue a comprar su sombrero y se tiraba a la playa. Y le gustó mucho estar conviviendo y haciendo cine y haciendo cosas para él nuevas y bonitas y especiales, como fue María de mi corazón, que es un guión original de Gabriel García Márquez y una película que les recomiendo que ustedes vean, dirigida por Jaime Humberto Hermosillo y desde luego en el estelar con María Rojo, en un guión diferente, en un guión donde cuando ustedes la vean, si conocen el cine de Jaime Humberto, que es un cine de autor, y conocen la obra de García Márquez, podrán darse cuenta cómo estos dos grandes llegaron a ser una creación espectacular en una película como María de mi corazón, que es mi recomendación de esta noche madrugada en que los veo y les abrazo con el cariño de siempre y comento sobre lo que conocí y me quise poner esto para recordar a Colombia. Sé que es el color más o menos adecuado, pero pues es de noche y ando un poco desvelada y queriendo compartirle cositas al canal, porque sí, todo este tiempo he estado un poco ausente y quiero reponerlo. Y para eso es mi canal, para compartirles cosas bellas como esta y a todos los colombianos mis besos y decirles que qué grande es su Gabriel García Márquez, qué grande es y lo seguirá siendo por todos los tiempos, porque el coronel no tenía quien le escribiera. Muchas gracias. Muy buenas noches, muy buenos días. Donde quiera que nos veamos, mi corazón es suyo, mi cariño también. Y por eso yo no tengo estudios. Sí tengo uno, pero está inhabilitado. Yo soy también un poco, entiendo la armonía del caos y me encanta. Bueno, muchísimas gracias. Sean felices y denle amor, mucho amor. Muchas gracias. Hoy, hoy